misericordia. Y la misericordia hace que aunque de pronto la persona haya fallado, la misericordia de Dios se extiende para dar perdón. Entonces, qué bueno es acercarnos al Señor y comprender su palabra. Vamos a leer la escritura en San Juan capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 11. Amén. Dice la escritura: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en perjudicarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Padre, te doy gracias porque en ti está la vida y en ti está la bendición. Gracias, Señor, por el perdón que tú traes a nuestro ser. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Padre, hoy al meditar en tu palabra, pido que nuestro corazón, Señor, sea receptivo y nuestra mente pueda atesorar la maravilla de tu palabra para bendición. En el nombre de Jesús. Amén. El amor de Dios es sobre todas las cosas. Es la ley del Señor Jesucristo. La Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando pensamos en el pecado, se piensa en iniquidad o en transgresión. Iniquidad por algo que ha venido aún de generaciones de nuestros ancestros, que se ha ido transmitiendo posiblemente por costumbres, por cultura, por circunstancias de pecado. Muchos dicen: mi padre fue un alcohólico y yo también. O mi padre fue un mujeriego y yo también. Y entonces se justifica. Y hay pecados que van trascendiendo. Pero qué bueno entender que el Señor ofrece perdón para nuestra vida. El perdón de Dios es maravilloso. Jesús habló con gente como Nicodemo en Juan capítulo 3, un hombre que, aunque tenía y conocía la ley, fue necesario que fuese a Jesús y le dijo: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna, para vivir en la bendición? Y el Señor le dijo: debes nacer de nuevo. Pero también tuvo un encuentro con una mujer, la mujer samaritana, en San Juan capítulo 4. Una mujer que estaba en tremendo conflicto.
en dificultades, problemas, cualquier clase de problemas. Intentó resolver su situación afectiva con un hombre y con otro, y en fin, estaba en dificultades, pero comenzó el diálogo con el Señor Jesús cuando Él le pidió agua, dame de beber. Y entonces la mujer dijo, pues no tengo con qué sacarla, el pozo es hondo. Entonces el Señor le dijo, si comprendieran quién es el que te dice, dame de beber, tú le darías agua, de tal manera que hubo una conversación allí para bendición de aquella mujer. Y definitivamente le dijo, el que bebiere del agua que yo le doy, le dice el Señor, nunca volverá a tener sed. Esa mujer le dijo, dame de esa agua para que yo no tenga que venir a este pozo y sacarla. Entonces el Señor empieza a hablar con ella, a motivarle, y le dice, bueno, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, pues no tengo marido. Y el Señor Jesús comienza a tocar sus sentimientos y le dices, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ella le dice, me parece que eres profeta. Y el Señor entonces empieza a tratar con esta mujer y empieza ella a sentir el toque del Señor, un toque de perdón en su vida, de tal manera que cuando termina este diálogo hermoso, aquella mujer sale renovada, sale libre. Quiso exponerle un tema religioso y le dice, bueno, ¿a dónde debemos adorar? Porque hablaron de la relación de judíos y samaritanos que no se podían tratar. Entonces el Señor le dijo que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Le dice, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Entonces aquella mujer sale renovada y va y predica en la región donde estaba. Y dice la Escritura que fue necesario que el Señor se quedase otro tiempo porque esta mujer revolucionó aquel lugar, porque dijo, aquel hombre me ha dicho todo. Ella dejó su cántaro y fue y predicó y compartió. En Juan capítulo 5 habla de un hombre con una enfermedad de 38 años, un hombre que no había podido ser sano, pero que el Señor le sana. Para bendición, es algo hermoso poder entender tanta maravilla que encontramos en la Escritura, y el Señor siempre está dispuesto a dar bendición. El paralítico de Betesda, un hombre que estaba siempre listo. En la puerta de las ovejas había un estanque llamado en hebreo Betesda, y en ese había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Dice la Escritura, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre de 38 años que estaba enfermo. Y entonces se acercó Jesús y le dijo que llevaba mucho tiempo, y le dice, ¿quieres ser sano? Aquel hombre dijo, estoy aquí y cuando quiero meterme al estanque, después de que viene el ángel, otros se adelantan y se meten primero que yo. Yo creo que aquel hombre, al ver a Jesús, un hombre joven, dice, este es el que me va a empujar. Aquí hay alguien que me va a empujar en el momento en que el agua sea movida por el ángel. Pero el Señor, tenía la forma de hacerlo de algo diferente, la manera de Cristo. Dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dice algo muy fácil: levántate, toma tu lecho
y anda. No necesitas estar regido bajo los métodos y los sistemas que se han establecido para tu sanidad. Yo creo que aquel hombre dijo, este es el que me va a empujar primero. Pero el Señor solo dio la palabra y fue sano. Y luego, en este capítulo 8, encontramos la historia de una mujer pecadora. Una mujer que estaba en tremenda dificultad. No podemos entonces obligar a nadie a creer. Pero algo importante, algunas personas dicen, yo creo, Señor. Y algunos piensan que creer es algo que da garantías, pero hay acciones en cuanto el creer. El creer es una acción. Aquí en el capítulo 8 de San Juan encontramos la historia de una mujer. Era una mujer que estaba siendo acusada por los escribas y los fariseos. La trajeron al Señor Jesús. Habían sorprendido en el mismo acto del adulterio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. De tal manera que ahí estaba la ley. La ley esclaviza. Hay circunstancias difíciles. Aquí en Juan capítulo 8 explica cómo fue perdonada una mujer adúltera. Todavía no había problema. Las mujeres cuando llegaron a Jesús, cuando trajeron los hombres a aquella mujer, esta mujer debía ser apedreada. Entonces le preguntaron, maestro, ¿qué vamos a hacer con esta mujer pecadora? ¿Qué vamos a hacer con esta mujer pecadora? Entonces hay una acción de ley. La ley decía que había que apedrearla. Era la acción de la ley. Pero el Señor estaba escribiendo, cuando le preguntaron, estaba escribiendo en el piso, en la tierra, escribiendo. Y él dejó de escribir. Y entonces dice la Escritura, porque le estaban tentando, dice, porque ellos insistían, dice, y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Sea el primero en arrojar la primera piedra. La ley era un juicio que le condenaba, pero el juicio del Señor era totalmente diferente. Esa mujer cometió un pecado. Era imposible liberarla con la ley que se había establecido o que estaba en ese momento vigente. Y entonces dice la Escritura que el Señor dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Lo que hace la persona pecadora, podemos entender que es la ley. La ley hace a la persona pecadora. Hay aspectos en cuanto al comportamiento del hombre y algunas cosas que definitivamente no son correctas están establecidas en la ley y la ley juzga, la ley condena, la ley establece lo que el resultado de lo que la persona hace, da un juicio, determina un juicio. La Escritura dice en Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, ¿qué inculpa al hombre? La ley. La ley. Pero a pesar de que la ley se establece, antes también había pecado. Y
la mujer fue traída a Jesús por los escribas y fariseos. La ley instituía el pecado y el pecador es traído a Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, la crianza que tenemos nos lleva a Cristo. Si somos convencidos de que Cristo vino a darnos perdón, porque definitivamente en nuestras capacidades hay muchas circunstancias que no podemos resistir, pero cuando Cristo está en nosotros es para bendición. Ahora, mi hermano, el Señor Jesucristo no vino a abrogar la ley, no vino a quitarla. El Señor Jesucristo vino a cumplirla. Pero ahora está la ley del amor. Cuando pensamos en la ley nos enseña lo que son los pecados. Cuando estamos bajo la ley, entonces el Espíritu Santo no puede entrar en nuestros corazones, porque estamos esclavos de los conceptos. Pero cuando estamos en Cristo hay libertad. ¿Por qué hay libertad? Porque ahora en nosotros está el hecho de hacer lo bueno. Y lo hacemos porque la mente del Señor ha sido puesta en nuestro ser y ahora estamos viviendo conforme la palabra. La Escritura dice que el que vive conforme la carne morirá, pero el que vive conforme el Espíritu tendrá vida eterna. Entonces la ley ya no funciona cuando estamos en Cristo. Aunque está la ley no nos esclaviza, porque hay una vida de integridad. Si yo estoy en Cristo, en mí no va a existir el adulterio, porque amo a Cristo y no le voy a fallar a Él. Él va a guiarme por sendas de justicia, por sendas de rectitud. Si yo estoy en Cristo, entiendo claramente que no debo coger lo que no es mío, que no debo hurtar, que no debo mentir. Entonces la ley no se hace necesaria para mí, porque ahora estoy en Cristo y vivo para agradar a Dios. Vivo para hacer que la gloria de Dios sea una realidad en mi vida, de tal manera que no voy a hacer algo indebido, algo que no es correcto. Cuando somos juzgados por la ley, todos merecemos la muerte, pero Jesús vino a salvar a la mujer sorprendida en adulterio, y no solo a ella, sino también vino para salvarle a usted y para salvarme a mí. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? De tal manera, mi hermano, que el Señor decidió cambiar la ley por la que está decretada por Él. Todo el mundo está destinado a ser condenado. Pero cuando vino Cristo, entonces el Señor cambió la ley de la condenación por la ley del amor, por la ley de la gracia, por la ley de la fe. Por eso que Jesús escribió en el suelo por segunda vez: yo perdono tus pecados, yo borro tus iniquidades, yo soy el que te rescato. El amor de Dios manifestado en aquel momento, de tal manera que aquella mujer quedó expuesta al veredicto del Señor. Y entonces el Señor le mira y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Aleluya. Ella no pudo, no estaba, dice: ¿dónde están los que te acusaban? Y entonces dice la Escritura que la mujer le dijo, ella dijo: no está ninguno. Entonces Jesús le dijo: yo no te condeno, vete y no peques más. El Señor no vino a condenar, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a darnos vida abundante. Cuando los israelitas salieron de Egipto, le dijeron: obedeceremos
tus mandamientos si nos salvas? El Señor les dijo, le daré una ley, obedézcanla y serán bendecidos, o violéntela y serán maldecidos. Gálatas capítulo 3, versículo 19 expresa, la ley nos enseña que somos pecadores y que estamos destinados a morir. Y eso nos lleva a Cristo. Cuando vemos que no hay solución para nuestra vida, entonces la dificultad que ocasiona la ley nos lleva a Cristo, para que Cristo otorgue perdón a nuestra vida. Entonces, la ley no es para hacernos justos o para hacernos santos. La ley es para ayudarnos a entender que somos pecadores, que hay circunstancias que no debemos hacer y que muchas veces las hacemos. Entonces, muchas veces no podemos obedecer la ley por causa del pecado original, porque nuestro pensamiento está inclinado a lo que no es correcto. Por la paga del pecado hay muerte, porque muchas veces la iniquidad es transmitida y muchas veces vienen dificultades y nos sentimos tremendamente cautivos por causa de la ley, pero cuando Cristo viene a nuestro corazón nos da libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. La ley entonces debe ser obedecida en su totalidad. Romanos 3, 26, 23 dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, establecí, al ver esto, cuando hablamos del pueblo de Israel, la primera escritura de Dios fueron los 10 mandamientos. Y la segunda de Jesús fue la ley del amor. ¿Cuál es la ley del amor? Donde el Señor establece un nuevo pacto. Jeremías 31, 31 al 32. Vamos a leerlo juntos. Jeremías 31, Jeremías capítulo 31, versículo 31 y versículo 32. Amén. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero el verso 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Verso 33 y 34. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni a su hermano. Entonces, hoy necesitamos reemplazar lo nuevo, reemplazarlo por lo viejo. Cuando dice la Escritura, si obedecemos, vendrán todas las bendiciones del Señor. Todas las bendiciones del Señor vendrán sobre nosotros. Está en Deuteronomio capítulo 28, versículo 2 al 6. Dice que vendrá sobre ti todas las bendiciones, te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Pero si desobedecemos, dice la Escritura, que si no oyeres la voz de Jehová, Dios decide entonces establecer un nuevo pacto. No sé lo que el Señor pudo haber escrito en el suelo cuando estaba la mujer, pero la mujer fue condenada por la ley de Moisés. Estaba siendo condenada por la ley de Moisés. Pero Jesús escribe una nueva ley, la ley de la gracia y la ley del amor. Qué hermoso.
La ley de Moisés condena, pero la ley del amor de Cristo liberta. Ahora, mi hermano, lo importante es que permanezcamos en el Señor. El que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por eso el Señor le dijo a aquellos hombres: el que de vosotros esté libre de pecado, sea primero en arrojar la primera piedra contra ella. Los que lo escucharon, ¿qué hicieron? Se alejaron. Se fueron alejando uno por uno. Ellos empezaron a ser juzgados por la ley. Y entonces, ¿qué dice el Señor a aquella mujer? Yo no te condeno. Ve y no peques más. Entonces, Jesús pudo juzgar por la ley de la gracia porque Él pagó el precio del pecado. Él pagó por nosotros. Hoy sabemos que si estamos en Cristo, podemos tener el perdón de nuestros pecados. Hay personas que quieren estar y establecer la ley en su vida, la ley de Moisés, pero se dan cuenta que definitivamente eso no está en su capacidad si no tienen a Cristo. Si no tenemos a Cristo, hermanos, estaríamos esclavos. Pero el hecho de tener a Cristo hace que nos comportemos como es debido. La ley son normas establecidas para el comportamiento, pero Cristo nos enseñó a vivir en luz. Dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era con Dios en el principio. Y dice la Escritura también ahí en San Juan, podemos leerlo en el versículo 3 del capítulo 1:3. Dice la palabra del Señor que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Entonces, mi hermano, si vivimos en luz, las tinieblas no van a poder estar en nosotros. De tal manera que si vivimos en Cristo, la ley no nos puede juzgar porque somos luz. Y la luz disipa las tinieblas. Pero si estamos en iniquidad, si estamos en pecado, entonces viene la causa, por la causa del pecado, viene la desobediencia, y por la desobediencia vienen las dificultades. Pero Dios estableció un nuevo pacto, un pacto de bendición, que si permanecemos en la luz, entonces las tinieblas no podrán resplandecer, porque no van a poder, es decir, las tinieblas van a ser disipadas, es decir, no va a poder el enemigo contra nosotros. Dice la Escritura: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en luz, no va a haber discordia, no va a haber maltrato, no va a haber quebranto, no va a haber maldición, no va a haber iniquidad. Si yo estoy en luz, sé cómo comportarme con la persona que amo, con mi esposa. Si tú estás en luz, puedes comportarte bien con la persona que amas, con tu esposo. Si estamos en el Señor, entonces las tinieblas quedan disipadas. La ley de Moisés entonces queda bajo la cobertura de la gracia de Dios en nosotros para bendición. De tal manera que yo puedo decir con toda seguridad: yo no voy a hacer esto que no debo hacer, porque amo a Dios. Porque Dios es justo. Dios es real. Y podemos entender lo que dice la Escritura en Gálatas capítulo 5. En Gálatas 5, 21, 22 dice la Escritura: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que podemos avanzar en el propósito del Señor. Habla de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y la Escritura establece: andad en espíritu y no satisfagáis las obras de los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Versículo 17 de Gálatas 5. Estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vea, mi hermano, qué importante es vivir en el Espíritu. Quiere decir que el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, hace que una luz resplandezca, y eso impide que vayamos a hacer lo que no es correcto, porque está la luz de Dios en nosotros. Qué hermoso es la ley del amor. Tener el fruto del Espíritu Santo en nosotros es para bendición. Hoy somos justificados, mis hermanos, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso expresa la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estemos a cuentas. Dice la Escritura en el profeta Isaías: venid luego, estemos a cuentas. Isaías 1, del 16 o 17 en adelante. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así, mi hermano, que vivamos en Cristo, para que la ley no traiga condenación. La persona sabe, o el hombre de hoy sabe, que si comete un delito, tarde que temprano tendrá que pagar. Tarde que temprano tendrá que pagar. Para que nosotros no hagamos lo indebido, debemos permanecer en el Señor. Para que no incurramos en circunstancias que la ley traiga acusación a nuestra vida. Por eso esa es la vida cristiana. La vida cristiana es la que nos lleva por la senda de justicia. Y está el Salmo 1 que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. De tal manera, mi hermano, que podemos entender que en Cristo hay bendición. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Permanezcamos en la luz. Estemos firmes en la libertad
con que Cristo nos hizo libres y no estemos otra vez sujetos a esclavitud. Vivamos amando al Señor, poniendo nuestros ojos en Jesús, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice la Escritura en Hebreos 12. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Amén. Vivamos para agradar a Dios. Si agradamos a Dios, vamos a poder agradar a nuestro prójimo. Y de esta manera, la ley del amor, que es la ley de Cristo, será manifestada en cada persona que dice: yo quiero ser como tú eres, porque veo en ti un comportamiento adecuado, tienes algo diferente. Y podemos decir: sí, tenemos a Cristo y vivimos bajo la ley del amor, bajo la ley de la luz, de la paz, de la gracia y de la bendición. Amén. Vamos a ponernos en pie, mi hermano. La ley de Moisés estaba establecida para juzgar los malos actos, pero ahora en Cristo no puede existir malos actos. Avanzamos en victoria. Y si hemos fallado, abogado tenemos contra el Padre a Jesucristo, que murió por nuestros pecados. O sea, el perdón está todavía listo para nosotros. Pero algo que debemos tener en cuenta es que Cristo viene pronto y no podemos jugar con la salvación. El perdón está listo. Dios, el Señor, nos perdona porque todavía está esa ley del amor. No esperemos a que seamos condenados para acudir al Señor, porque Él ya hizo lo que tenía que hacer para darnos libertad. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha declarado justos. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor inefable. Gracias, Señor, porque podemos estar seguros en ti. Sabemos que nada nos podrá separar de tu amor, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados. Gracias, Señor, por que tú perdonaste, y tu perdón es hermoso. Y así como perdonaste a esta mujer que fue hallada en tremenda dificultad, Señor, tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, de tal manera que podamos regirnos en el pacto nuevo, un pacto de honra, un pacto de bendición. Ese pacto que establece grandes bendiciones para nuestra vida si permanecemos en ti. Queremos permanecer en ti y dar fruto conforme tu palabra. Gracias, Jesús. Declaro bendición. Por un momentico más, levanta tus manos al Señor y dile: Señor, aquí estoy. Quiero regir mi vida por la ley del amor, de la gracia, de la paz, de la misericordia. Vivir para agradarte a ti, Señor. Muchas veces será difícil, pero Señor, si pongo mis ojos en ti, tú me ayudarás a avanzar para vencer toda iniquidad y toda transgresión. Gracias por tu Espíritu Santo, que trae fuerza a mi corazón y a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya.